Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, seguimos en el 12 de noviembre. Vamos ahora sí a estudiar el capítulo final, capítulo 9 de Hechos. Y pues bueno, mañana proseguiremos hasta el capítulo 12 y luego hasta el capítulo 14 y después tenemos la introducción de Santiago, de Gálatas, después de Hechos, después de Tesalonicenses y bueno, y así. Hechos está largo para que se acabe Hechos. No nos olvidemos que estamos estudiando el año bíblico cronológicamente. De esta manera se nos ha hecho muy fácil poder entender todo lo que sucede, ¿no? Realmente, de hecho, estamos acabándolo para diciembre. Como quiera, falta un mes. En fin. Y bueno, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy ya. Tenemos muchos comentarios, tenemos cuando Saulo comienza a perseguir a la iglesia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos muchas cositas que estudiar, ¿no? Y su conversión sobre todo, ¿no? Vamos a orar. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí en tu presencia. Primero que nada, darte las gracias por todo lo que haces por nosotros día tras día. Mi Dios, por favor, permítenos seguir en este año bíblico. Sé que se han presentado dificultades en el mundo entero, mi Dios, tantas cosas que van pasando, la economía, mi Dios, que se está azotando en cada país del mundo. Simplemente señales de que tu venida está cerca. Sea como sea, mi Dios, al igual que los cristianos de la iglesia primitiva, mi Dios, a pesar de las dificultades y de todas las cosas, mi Dios, que hubieron, siguieron firmes y adelante. De igual manera, ayúdanos, mi Dios, a nosotros a hacer lo mismo, por favor. Te pido por el estudio del año bíblico, te pido por los pedidos de oraciones que hagan al Ministerio de Profecías Bíblicas, mi Dios, seas tú obrando en la vida de cada una de esas personas. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 9. Y bueno, el capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo, ¿no? Y muchos, como ya les había dicho, ¿no? Piensan, o siempre se ha creído popularmente, ¿no? De que aquí él pasó de ser de Saulo a Pablo, ¿no? Pero en realidad no se ve eso. Realmente, como ya les expliqué, posiblemente el nombre de Pablo sea el nombre gentil que él tenía. Eso es todo. Entonces era una manera de identificarse mejor con los gentiles, de pasar un poquito más desapercibido como judío, ¿no? Entonces él usaba su segundo nombre o este apodo, no sabemos al fin y al cabo, ¿no? Sea como sea, usaba este nombre para que esta obra sea un poquito más fácil, ¿no? Y miren, el versículo 1 del capítulo 9 lo dice así textualmente. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, ¿no? Y miren, y aquí, no sé, pero yo cuando leo este versículo bíblico, se me viene a mí la imagen de una bestia, de un perro salvaje, ¿no? O sea, entendamos bien esto y van a entender porque la comparación que hago no es muy, no es que sea grosera, creo que es la más adecuada, ¿no? Dice que Saulo respiraba, ¿no? Amenaza. O sea, es como un perro cuando está enfurecido, ¿no? Más o menos así, ¿no? Como un felino buscando su presa. Algo así es la figura que aquí trata de presentar, ¿no? Pues Saulo tenía el deseo, ¿no? El deseo de perseguir, matar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? A los cristianos. Y fue a pedirle al sumo sacerdote unas autorizaciones prácticamente. Y bueno, aquí vemos el poder que tenían los sumos sacerdotes en esa época, ¿no? De igual manera, en Hechos de los Apóstoles nos dice de que realmente esta persecución no era nada más ni nada menos que para callar la conciencia de Pablo que estaba que le daba y le daba y le daba, ¿no? Y estaba haciendo la vida imposible al pobre. Entonces él tal vez, ¿no? Buscando, por así decirlo, el camino del Señor y tratando de callar esta voz que lo estaba volviendo loco, ¿no? Se puso en esta empresa, ¿no? Como para distraerse, podríamos decirlo así, o tratar de apaciguar esta tormentosa voz que le estaba ahí insistiendo. Tanto que más adelante, ¿no? Justamente Jesús le dice que está dando ¿dónde está el pasaje bíblico? Coces contra los aguijones, ¿no? Contra el aguijón. Pero bueno, eso ya vamos a analizar ahorita, ¿no? Y bueno, entonces miren, le va y le pide al sumo sacerdote cartas, ¿no? Para la sinagoga de Damasco. Se iba a Damasco a hacer la persecución allá, ¿no? Y fue con algunos, y fue con unos cuantos compañeros, ¿no?
Y bueno, el propósito de Pablo o de Saulo, llámenlo como quieran, ¿no? Era ir allá, capturar a unos cuantos, traerlos a Jerusalén y obviamente encarcelarlos o matarlos, ¿no? Ese era Pablo o Saulo, ¿no? Entonces, miren, y bueno, se hizo, ¿no? Se hizo así, ¿no? Y bueno, dice que cuando iba por el camino, ¿no? Ya acercándose a Damasco, ¿no? Dice que de repente, ¿no? El tipo, yo me imagino que iba en su caballo, en su asno, no sé, ¿no? En su carroza, no sabemos, ¿no? Y de repente el tipo iba ahí tan tranquilo y de repente una luz, ¿no? Y, lo rodeó. Esto yo creo que la idea más cercana que tenemos a esta escena es como cuando hay una especie de aducción extraterrestre, ¿no? Algo así más o menos debió haber sido, ¿no? No estoy diciendo que hubo un platillo volador encima de la cabeza de Pablo, yo me refiero que algo así debió haber sido, ¿no? Rodeado el tipo de una luz, ¿no? Para ser aducido, pero en el sentido espiritual, ¿no? Entonces lo cercó, una luz, al tipo lo rodeó, ¿no? Y bueno, automáticamente el pobre cayó a tierra, ¿no? No pudo mantenerse en pie, ¿no? Y escuchó una voz muy clara que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, miren, no sé, no, ustedes, ¿no? Pero yo de Pablo, al escuchar eso, ay, mamita, era como realmente para temblar, ¿no? Entonces, miren, bueno, aquí vemos que Jesús se identifica, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Algo que lo dijo cuando estaba aquí en la tierra, en los evangelios estudiamos eso, ¿no? El que hace a uno de estos pequeños a mí me lo hace, ¿no? Sea para bien o sea para mal. Y en este caso Jesús, ¿no? Al perseguir Saulo a los cristianos es como si estuviera persiguiendo a Jesús mismo, ¿no? Entonces, Saulo, ¿no? Asustado, obviamente, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿No? Primero que nada, él reconoció que había alguien superior le estaba hablando, ¿no? Y la pregunta automáticamente fue, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres tú que me estás hablando, Señor? ¿No? Y él le dice, obviamente, soy yo, Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Dura cosa es dar coces contra los aguijones, ¿no? Bueno, entonces, mira, aquí esta voz se identifica a Jesús mismo, ¿no? Que le está hablando a Saulo, ¿no? Y en esta cuestión más adelante, Pablo va a reclamar que es discípulo de Cristo por el hecho de que tuvo un contacto con él, ¿no? Y fue encomendado también por él, y bueno, esa es otra historia, ya hemos de llegar ahí. Pero miren, aquí le dice una frase que es un poquito medio ambigua, ¿no? Le dice, dura cosa es dar coces contra los aguijones, ¿no? Y esta es la figura de alguien que arrea ganado. No sé si ustedes alguna vez han visto arrear ganado, ¿no? Pero particularmente saben tener un palo, ¿no? Un palo, y este palito tiene una punta, ¿no? Hecha en la misma madera, ¿no? Entonces para arrear el ganado, ¿no? Le hincan, ¿no? Con este palito. Bueno, no sé, ¿no? Si se lastimará el animal, creo que no, porque me imagino que son animales de piel dura. Entonces le hincan al animalito, ¿no? Y obviamente el animalito camina, ¿no? Pero si un ganado, ¿no? Le patea al aguijón, lo que se va a hacer es daño el mismo ganado, ¿no? Al tratar de neutralizar este aguijón. O sea, en otras palabras, era inútil patear al aguijón porque lo único que se iba a lastimar era el animalito, ¿no? En este sentido, Jesús le está diciendo, mira, es inútil lo que tú estás haciendo, le dice así, ¿no? Todo lo que tú estás haciendo es inútil, le dice, ¿no? Entonces, él obviamente, miren, y aquí Pablo, al fin y al cabo, miren, Pablo hasta ahorita se lo podía considerar como lo peor que podía tener la iglesia judía, ¿no? O el Sanedrín, o bueno, o la sinagoga, llámenlo como quieran, ¿no? Lo peor de los judíos era Pablo. Literalmente era lo peor, ¿no? Era el peor enemigo de la iglesia, ¿no? Pero miren, en el fondo, Pablo realmente era un hijo de Dios, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y realmente era un hijo de Dios, pero ¿saben qué? Lastimosamente, era un hijo de Dios que estaba mal dirigido, mal encaminado, que estaba un poco extraviado, que estaba un poco confundido. Ahora, en este sentido, yo me hago una pregunta. ¿Cuántos Pablos, cuántos Saulos hay en el mundo cristiano? Porque Pablo, aquí por lo que él vemos, miren, automáticamente Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se pone totalmente al servicio de Cristo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, miren, él realmente estaba buscando agradar a Dios, pero en el camino que él había
cogido, él pensó que era el más correcto, según lo que le habían enseñado, según lo que le habían adoctrinado a él, ¿no? Todo eso, él pensó que era el mejor camino, hasta que aquí vino y se le mostró la verdad, ¿no? Entonces Jesús le da la orden, ¿no? Levántate y entra en la ciudad de Damasco, en la que ellos se dirigían, obviamente, ¿no? Y se te dirá lo que debes de hacer, ¿no? Y esa fue la orden. Y Pablo, miren, y dice que los que iban con Saulo quedaron obviamente atónitos, vieron algo, oyeron por ahí una voz, pero no vieron a nadie, ¿no? O sea, y esto también obviamente es una clara referencia a que todo lo que sucedió realmente era real. Porque no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado algo un poco medio raro, ¿no? Ustedes dicen, ¿será que lo soñé? O será, no, no creo que me lo imaginé. Dice uno, no, porque no hay más testigos que corroboren realmente lo que tú viste o lo que te pasó, ¿no? Y en este caso no, habían personas que podían atestiguar realmente que le hablaron a Pablo, que le rodeó una luz, o sea, toda la cuestión, ¿no? Había testigos de eso, ¿no? Entonces, miren, Saulo dice que se levanta, ¿no? Y estaba ciego, no veía a nadie, ¿no? Y bueno, así dice que lo llevaron hasta Damasco, ¿no? Y miren, y esto puede ser una ironía. Como yo ya les dije esto en el Antiguo Testamento, Dios es un poco irónico, ¿eh? Dios es un poco irónico. Dios siempre te castiga ahí, en lo que tú supuestamente presumes. En este caso, Saulo, ¿no? Creía que tenía la verdad absoluta. Entonces, miren, así a veces es la manera de actuar de Dios, ¿no? Te da donde más te duele, ¿no? En este sentido le estaba dando una lección a él. Le estaba diciendo, realmente tú estás ciego, ¿no? No ves, ¿no? Y Pablo que conocía todo el Antiguo Testamento, ¿no? Porque hasta donde se cree, se lo sabía de memoria, hasta donde se cree. Y por las evidencias que más adelante den sus cartas. No, entonces Dios en ese sentido nos castiga donde más nos duele, ¿no? Bueno, lo llevaron a Damasco, al fin y al cabo lo llevaron a Damasco para que cumpla su misión, pero realmente Pablo ya era otro hombre el que estaba entrando en la ciudad, ¿no? Y dice que estuvo 3 días sin comer ni beber, ¿no? Obviamente estos 3 días para él fueron la máxima experiencia religiosa y espiritual que él pudo haber tenido en toda su vida. Fueron sin comer y beber. Desen cuenta de eso, ¿no? ¿Qué estuvo pasando en esos 3 días, ¿no? Pablo, más que seguro, ¿no? Entendió en estos 3 días, analizó, ¿no? De que realmente Jesús era el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Entonces fueron 3 días totalmente de revelación para él. Y bueno, en estos 3 días, ¿no? Dice que había un discípulo en Damasco llamado Ananías, ¿no? Del cual no se sabe realmente nada. Simplemente aparece en la historia, aquí se acabó y después desaparece, ¿no? Era un discípulo más de Cristo, nada más, vamos a quedarnos así, ¿no? Y bueno, obviamente se ve que era un hombre muy espiritual, tuvo una visión de Dios, ¿no? Heme aquí, Señor, ¿no? Un hombre muy dispuesto totalmente en su respuesta, ¿no? Aunque no se sabe mucho de él, pues lo que leemos, lo comprendemos, ¿no? Entonces Dios le dice, mira, levántate, ve a la calle derecha, busca en la casa de un tal Judas, ¿no? A uno llamado Saulo, ¿no? De Tarso. He aquí que él ora, ¿no? Entonces, miren, Dios le dice, ve, mira, anda ve a Pablo, en pocas palabras, ¿no? Dios en visión le había revelado a Pablo, ¿no? Que venía un varón, ¿no? Llamado Ananías, entraba, le ponía las manos sobre él, ¿no? Y recobraba la vista, ¿no? O sea, Dios estaba aquí, preparando a los dos, ¿no? Para esta hora. ¿Por qué? Primero que nada, Saulo, bueno, no necesitaba ya Saulo, por así decirlo, tanto, ¿no? Pero sí, Jesús le estaba mostrando que era el Dios verdadero y cada acción que estaba haciendo en este momento era para convencerlo totalmente. A Pablo en este sentido le mostró hasta cómo iba a cobrar la vista. Y ahora vuelta con Ananías, miren lo que pasa con Ananías. Ananías le responde y le dice, Señor, yo he oído cosas terribles de este tipo, ¿no? Terribles, ¿no? Realmente que es un perseguidor, ¿no? De tu pueblo, ¿no? Que tiene autoridad, que ha venido con la autoridad de los sacerdotes, ¿no? Para aprender a todos los cristianos, ¿no? Entonces, yo de Ananías le hubiera dicho lo mismo a Dios, ¿no? Realmente, ve y anda a ver a Saulo para que recobre la vista y toda la cuestión. ¿Cómo a Saulo, el que vino a perseguirnos, el que vino a la iglesia de Damasco para llevar a todos presos? A ese quieres que vayas a ver, ¿no? Yo, obviamente, ¿no? En este sentido, Ananías demostró su temor humano, ¿no?
su temor humano que a veces, muchas veces sale, incluso en los grandes profetas de la historia vimos, ¿no? Incluso el mismo Elías, ¿no? El gran Elías que fue llevado incluso vivo al cielo, ¿no? Tuvo temor en algún momento, ¿no? Entonces es algo, ¿no? Normal, sale a veces la humanidad, ¿no? Entonces miren, el Señor, Dios le insiste una vez más a Ananías, ¿no? Le insiste una vez más a Ananías, ¿no? Y le dice, ve, porque yo a porque ve que este será un instrumento valioso que llevará el evangelio a gentiles, incluso a reyes, le dice, ¿no? Ve, no, para que lleve mi nombre, ¿no? Dice aquí, lleve mi nombre, lleve mi carácter, lleve mi evangelio, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Entonces, ya bueno, con eso ya Ananías yo me imagino que quedó, espero, un poco intrigado, quizás hasta incrédulo, ¿no? Pero al fin y al cabo, como hay un dicho, ¿no? Donde manda capitán, no manda marinero, dice un dicho, ¿no? Sea como sea, el tipo fue e hizo caso a la voz de Dios, ¿no? Entonces dice que fue, ¿no? Y fue Ananías, ¿no? A casa de, bueno, donde estaba Saulo, mejor dicho, ¿no? Y bueno, le contó todo, ¿no? Le contó todo lo que le había tenido la visión, ¿no? Para que también sea lleno del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dice que al momento, ¿no? En que Ananías le puso las manos, ¿no? Dice que recobró la vista, ¿no? Y bueno, dice que se le cayeron como unas escamas de los ojos. No se sabe realmente qué quiere decir esta terminología. Puede ser que tal vez, no sé, una vez yo me acuerdo hace años, no sé tampoco por qué me pasó esto, y no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado o les pasa, ¿no? Que a veces uno se duerme y no sé qué pasa en la vista, ¿no? A uno le salen como unas carachitas, ¿no? Vamos a decirlo así, en los ojos. Y una vez yo me desperté así, no podía abrir los ojos, yo me asusté obviamente, ¿no? Y no sé cómo en la noche, ¿no? Se me habían creado unas carachitas y no me permitían abrir el ojo, lo tenían sellado. Entonces fue con bastante esfuerzo, ¿no? Incluso con la ayuda de mi propia mano, que pude llegar a abrir los ojos. Eran los dos. No sé por qué me pasó eso, ¿no? Yo me imagino que yo me imagino que tal vez Pablo tenía algo así, ¿no? Una especie como de algo, ¿no? No específicamente lo mismo que tuve yo, ¿no? Quizás algo un poquito más fuerte, obviamente. O quizás Dios le puso alguna especie como de carne, lo selló, no se sabe realmente. Es imposible de tratar de entender qué quiere referirse a esto que tiene una especie de escamas en los ojos. Queda simplemente ahí la intriga, ¿no? Y no vamos tampoco a especular mucho en eso, ¿no? Se le cayeron, cobró la vista inmediatamente, ¿no? Y dice que se levantó y fue bautizado. Entonces miren, Pablo, como dice el dicho, ¿no? Ni tonto ni perezoso, ¿no? El tipo simplemente estos 3 días en los que había estado, ¿no? Meditando, pensando, llorando, reflexionando, angustiándose, alegrándose, riéndose, no sé, ¿no? ¿Qué tantas emociones debieron haber vivido Pablo, ¿no? Y bueno, cuánto habrá meditado en toda su vida, en todo lo que, bueno, sea como sea, él simplemente cogió y fue decidido, ¿no? A diferencia de muchos de nosotros, ¿no? Que a veces titubeamos por años, ¿no? No voy a decir ni meses, por años, ¿no? A veces dar un paso, ¿no? De fe, ¿no? Y mire, esto es lo que pasó con Pablo, ¿no? Fue bautizado, ¿no? Y dice que tomó fuerzas, ¿no? Déjame ver. Bueno, sí, comió, ¿no? Ya comió, tomó fuerzas, ¿no? Y fue con algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, ¿no? Entonces, miren, increíble, ¿no? Llegó a perseguir, llegó a perseguir y a matar prácticamente, ¿no? Pero ahora llegó, pero para ser instruido, ¿no? Qué increíble, ¿no? Pero así es, así de irónica es la vida a veces, ¿no? Y bueno, dice que predicaba en las sinagogas, ¿no? Acerca de Cristo. Y obviamente me imagino que predicó de su testimonio y de todo lo que le pasó, ¿no? Y todos los que lo oían se quedaron, o sea, se quedaron, atónitos, ¿no? O sea, qué increíble debió haber sido esto, ¿no? Es como, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si ustedes vieran al Papa Francisco, ¿no? Predicando la verdad. O sea, sería algo, pero nosotros diríamos es un montaje, ¿no? Pero así de increíble debió haber sido ver a Pablo, ¿no? Entonces
Entonces, miren, todos se quedaron atónitos. Dicen, pero este no es, ¿no? Este no es el que estaba asolando a la iglesia en Jerusalén, ¿no? Este no es el que vino justamente acá con orden de los sacerdotes para llevarnos presos, ¿no? Como este que negaba la religión cristiana ahora la proclama? O sea, era algo increíble realmente, ¿no? Eh, pero bueno, dice que, pero Saulo dice, mucho más se esforzaba, mucho más se fortalecía. Aunque la gente no le creía del todo, él no se desanimaba, ¿no? Y esto es algo para nosotros. A veces la gente no te la cree y no se la cree tampoco, ¿no? Pero nosotros nunca por eso tenemos que desanimarnos, mis queridos hermanos. Todo lo contrario, nosotros tendríamos que insistir más todavía. A veces la gente no cree en nosotros, ¿no? Dicen, eso no lo va a hacer, está loco, no va a poder, ¿no? Todo lo contrario, uno debería de aferrarse más. Hay gente que con los desánimos se desanima. Hay gente vuelta que con los desánimos se anima, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí, yo de manera personal, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando me retan, eh, yo sí nunca me ha gustado que me reten, ¿no? Y sobre todo si sé que lo puedo hacer, yo sí lo hago, ¿no? O sea, yo en ese sentido soy así. Y hay muchas personas que son así. Me estás retando, vas a ver que sí lo hago, ¿no? Pero bueno, seamos siempre así, pero en el buen sentido de la palabra y con cosas buenas, ¿no? No en las cosas malas, ¿no? Entonces, miren, Pablo cogía y se fortalecía más, se esforzaba más, ¿no? Se empeñaba más, ¿no? Eh, y bueno, aunque los que vivían en Damasco estaban confundidos, no sabían ni qué pensar, ¿no? Este... Uh, Ya, él igual predicaba, ¿no? De que Jesús era el Cristo, ¿no? No le importaron los comentarios de sus hermanos, ¿no? Bueno, dice que después de muchos días, no se sabe cuánto tiempo, pudieron haber sido días, semanas, meses, no se sabe, ¿no? Los judíos, obviamente, mire, aquí sucede algo, aquí está sucediendo algo bien, bien interesante, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho ver, he visto muchos también estos videos ahorita de lo que es el movimiento feminista, que eso no solamente tiene un propósito, que es acabar con el amor entre hombres y mujeres, ¿no? Dividiéndonos más de lo que estamos y bueno, un montón de cosas más, legalizar el aborto también, ¿no? Para despoblar a la... Bueno, qué pena por el movimiento feminista de hoy en la actualidad, por el movimiento feminista radical, mejor dicho, qué pena por ellas, ¿no? Que están siendo manipuladas, ¿no? Por un montón de psicópatas, ¿no? Ustedes entenderán, ¿no? Entonces, miren, y una vez veía un debate de una ex feminista, y esta tipa era la máxima representación del feminismo. Esta tipa había estado en marchas, era una líder totalmente del movimiento feminista, había abortado, ¿no? O sea, una cosa increíble la tipa. Ella misma dice de que ella cogía, profanaba las iglesias cristianas, les escupía en la cara a los cristianos, ¿no? Pero ella dice que ahora es mamá, ¿no? Está por casarse, es cristiana, o sea, todo un cambio, ¿no? Y yo vi un debate que tenía con las feministas, ¿no? Y ellas las cogió a estas feministas y les dio una paliza, les dijo, ustedes creen esto, aquello, lo otro, esto es así, eso y cocinado, y las feministas existen gracias a los hombres, y les dio pero toda una cátedra, ¿no? Cosa que las feministas, ¿no? Se morían del coraje, ¿no? Y cada vez que ellas querían, ¿no? Interrumpirle o algo, ella cogía y les dejaba calladas, ¿no? ¿Por qué ella pudo lograr esto? Porque ella había sido feminista, ella les conocía perfectamente, ella sabía perfectamente hasta lo que iban a decir, ¿no? O sea, las pobres no tuvieron argumento alguno contra esta chica, ¿no? Esta ex feminista radical, ¿no? Entonces, miren, ahora tenemos a Pablo. Pablo, por excelencia, era uno de los mejores fariseos que había, ¿no? Si por no decir prácticamente el mejor, ¿no? Y ahora su campeón, o sea, al que le tenían como se dice popularmente, ¿no? Al que le habían puesto todos los huevos, ¿no? Es una expresión para decir que se le pone todos los huevos a una gallina, ¿no? Se hace una apuesta, ¿no? Por esa gallina de que va a poder abarcar todos, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Con Pablo se le habían puesto esa era la gallina, ¿no? Le habían puesto todos los huevos a Pablo, ¿no? Entonces, imagínense, y ahora coge Pablo y se cambia de bando, ¿no? Y era él, ahora sí él representó una súper amenaza para los fariseos. Porque él conocía a los fariseos y al revés y al derecho. Los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, los diáconos, no eran nada, en realidad.
Sí, obviamente eran hombres de Dios y todo, pero para ellos no eran la gran amenaza porque al fin y al cabo es gente del vulgo, decía. Pero ahora un campeón de ellos había aceptado a la fe cristiana. O sea, fue un golpe bien bajo que los tipos no se lo esperaban, ¿no? Eso fue, entonces, era un argumento para que la gente diga, pero miren, si Pablo, que fue uno de sus mejores fariseos, ahora es cristiano, ¿qué me dicen ahora ustedes, no? Entonces, esa no se la esperaban los fariseos, ¿no? Y por eso dice que tomaron consejo y dijeron, hay que matarlo. Y ustedes ven, por ejemplo, con los demás apóstoles, no se hacen estas amenazas. No se intenta matarlos prácticamente. Pedro y Juan sí, por ahí hubo algo, pero aquí los judíos con Pablo, a Pablo sí se lo tomaron entre cejas, ¿no? A él sí se lo tomaron bastante en serio, ¿no? Pero bueno, parece que le avisaron de una u otra manera a Pablo. Me imagino que Pablo tenía amigos entre los fariseos, obviamente, ¿no? Y bueno, dice que incluso lo aguardaban en la puerta día y noche. O sea, fue una obsesión bastante extrema la que hicieron Pablo. Fue prácticamente lo mismo que con Jesús. Y bueno, miren, el versículo, bueno, ya los versículos 25, ¿no? Bueno, dice, bueno, dice que los cristianos, ¿no? Lo bajaron por en la noche lo bajaron por una canasta del muro, ¿no? Y bueno, y por eso también se cree que Pablo era bajito. Yo ya les dije esto el día de ayer. Parece que Pablo era un tipo saqueo, ¿no? Hasta donde se entiende, ¿no? Aunque yo creo que yo de manera personal siempre me lo idealizaba, ¿no? Como un hombre tal vez alto, con presencia. No sé, ¿no? Yo me lo idealizaba así. Pero aquí parece ser que Pablo era bastante bajito. Era un tipo bastante singular, ¿no? Lo bajaron por el muro, ¿no? De la ciudad, ¿no? Y bueno, dice que al volver a Jerusalén quiso ir con los cristianos, pero le tenían miedo, ¿no? No se la creían, ¿no? Pensaron que era una estrategia de Pablo, ¿no? Para infiltrarse, vamos a decirlo así, ¿no? Para infiltrarse, entonces no se la creían mucho. Que se va a hacer cristiano, ¿no? Sí, fue uno de los peores, es uno de los peores enemigos de la iglesia, han de haber dicho ellos, ¿no? No, entonces no se la creían, no se la creían, ¿no? Entonces dice que Bernabé, ¿no? El que había vendido una propiedad, ¿no? Que en la historia de Ananías y... ¿Cómo es? Ya se me olvidó, déjenme ver. ¿Dónde? Ya, en la historia de Ananías y Zafira, ¿no? Sí, Bernabé, ¿no? El que había vendido, dice, una propiedad. No se sabe cómo, ¿no? Pero parece que de una u otra manera se conocía con Pablo o tal vez el tipo sí le creyó, ¿no? Tal vez el tipo se arriesgó, hizo una entrevista con Pablo y vio, mira, no sé ustedes, ¿no? Pero hay personas es que hay cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Y yo imagino que la experiencia cristiana de Pablo era tan increíble la historia que no se podía dejar totalmente en la duda, ¿no? La experiencia que él ha vivido. Cómo también él se mostraba, su gozo, su teología, cómo la habrá presentado, ¿no? Entonces, yo imagino que Bernabé totalmente se convenció de que realmente él sí había tenido una transformación espiritual en ese sentido, ¿no? Y bueno, dice que fue y le presentó a los 12, ¿no? Y les contó todo, ¿no? Les presentó a los 2 apóstoles, Bernabé. En Bernabé sí confiaban los discípulos, entonces dijeron, Bernabé les debió haber hablado, dijeron, bueno, tráelo, confiamos en ti, ¿no? Tráelo al fin y al cabo. Y bueno, se les presentó a los 12, ¿no? Y dice que estaba con ellos entrando y saliendo en Jerusalén, ¿no? Bueno, en este sentido habla de que se tenían confianza, ¿no? O sea, que andaban de arriba para abajo juntos, podríamos decirlo así, hoy en la actualidad usando palabras actuales, ¿no? Y bueno, dice que hablaba con él de nuevo, ¿no? El nombre del Señor, ¿no? Y disputaba, ¿no? Tenía debate con los griegos, ¿no? Pero dice que estos procuraban matarlos. Ahorita Pablo se acaba de hacer enemigo de medio mundo, ¿no? Y medio mundo lo quiere matar, ¿no? Y bueno, presentaba el evangelio con los griegos. No nos olvidemos que los griegos se refiere específicamente a los judíos, que no vivían en Israel, ¿no? Y bueno, cuando se enteraron que lo querían matar porque les estaba haciendo quedar mal, acuérdense, volví a decirles, Pablo era un campeón de la palabra de Dios, era un tipo, no sé, un Mark Finley, era un Andrews, ¿no? No sé, era un tipazo, ¿no? Un Esteban Bor tal vez hoy en la actualidad, ¿no? Entonces, no era fácil
era fácil enfrentarle. Entonces, como ya saben, ¿no? Lo típico, si no puedes vencerlos, mátalos, ¿no? Y bueno, cuando se supieron, dice que lo trajeron hasta Cesarea, ¿no? Y lo enviaron a Tarso, ¿no? Y bueno, lo enviaron a su tierra, donde él justamente era, ¿no? Allá lo mandaron al pobre, ¿no? Y bueno, dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y por Galilea y por Samaria, ¿no? Y eran edificadas, ¿no? Andando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaba, ¿no? Entonces, miren, bueno, la iglesia por un momento quedó en paz, ¿no? Y aumentaba en número. ¿Por qué quedó en paz? Pues bueno, Pablo había cesado. Ahora, Pablo, que había sido el campeón de la persecución, el que había prácticamente iniciado la persecución, Pax se hace cristiana, ¿no? Eh, y como les dije, este fue un golpe bastante bajo para los judíos. Entonces, se quedaron sin su campeón, sin su líder, ¿no? Y pues, consíganse a otro con ese mismo fervor y anhelo. Difícil. Y con esa juventud, porque Pablo era joven. No se sabe tampoco la edad de Pablo, pero yo me imagino que tal vez Pablo tenía unos 20, 25 años. Yo no creo que pasaba de los 30 quizás. O quizás tenía unos 30 a lo mucho. Pero a lo mucho. No se sabe. Quizás más adelante veamos la edad de Pablo, ¿no? Y bueno, ahí queda la historia de Pablo por el momento, ¿no? Bueno, dice que Pedro fue de visita a Lida, ¿no? A Lida, ¿sí? Una ciudad llamada Lida. Se topó, dice, a ver. Ya, se topó, dice, con un hombre llamado Eneas, ¿no? El cual era paralítico desde hace 8 años, ¿no? Y miren, Lucas, aquí al escribir Hechos, ¿no? Él es muy textual con estas fechas, ¿no? Porque, verás, tú puedes fingir, yo puedo fingir, ¿no? Ser, no sé, paralítico, lo que sea, puedo fingirlo por un tiempo. Pero fingir 8 años, y en esa época, en esa cultura, que no habían sillas de ruedas, ¿no? No era fácil, no se podía, mejor dicho, ¿no? Entonces, miren, era un hombre que realmente sí, era paralítico hace 8 años. Y medio mundo, obviamente, siendo paralítico 8 años, todo el mundo sabe que eres paralítico, ¿no? Medio mundo te conoce, ¿no? Pero lo ve, ¿no? Y le dijo a Eneas, ¿no? Jesucristo te sana, levántate, ¿no? Y haz tu cama. Y al instante dice que el tipo se levantó, ¿no? Eh, y bueno, dice que por ese milagro, ¿no? Que se había hecho sobre este hombre que tenía 8 años paralítico, toda Lida y Sarón, dice, se convirtieron al Señor. Fue un gran testimonio, ¿no? El milagro de este hombre, ¿no? Vuelvo y repito, paralítico 8 años, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Y cuando de repente lo vieron al tipo caminar por las calles de Lida, oye, ¿qué te pasó? ¿No? Y tus piernas, el Señor me ha cambiado. Jesús, uno de sus apóstoles, cogió. Entonces, como que, y la gente, ¿no? Maravillada, ¿no? Fue, escuchó obviamente el Evangelio y se convirtieron, ¿no? Y bueno, aquí nos habla la historia de Dorcas, ¿no? Dice que había en Jope una mujer, ¿no? Llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas, ¿no? Y bueno, esta mujer, que hoy en la actualidad el nombre de ella se utiliza para un ministerio, ¿no? El ministerio de Dorcas, ¿no? Eh, Eran las diaconisas de esa época, ¿no? El contraste de los hombres, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, esta mujer era una joya, ¿no? Era llena de hacía buenas obras, daba limosnas, ¿no? Incluso más aquí en los siguientes versículos dice que hacía vestidos, ropa para la gente pobre, ¿no? Era, era un alma de Dios, como se dice, ¿no? Y dice que en esos días enfermó lastimosamente y murió, ¿no? Murió, ¿no? Y pues bueno, simplemente dice que le hicieron todo lo que es el servicio funerario, como podríamos decirlo hoy en la actualidad, la lavaron, dice, le pusieron un vestido y la dejaron en un cuarto alto, en un aposento alto, dice, ¿no? Y bueno, dice que como Lida estaba cerca de Jope, no nos olvidemos que ahí estaba el apóstol Pedro y toda esa ciudad se había convertido, ¿no? Dice que enviaron hombres a rogarle al apóstol Pedro que viniese, ¿no? Pues tenían la fe de que resucitaría a esa mujer, ¿no? Entonces, miren, y vemos algo interesante, que cuando Dios resucita a alguien, no resucita a cualquiera, ¿no? Y incluso en las historias que se ve de resurrección, siempre se resucita a alguien, y en este sentido, sobre todo en este momento, en esta época, ¿no? Con un propósito, para algo, ¿no? Porque miren, no sé, ¿no? Por ejemplo, miren, yo cuando tuve sí les he contado un par de veces, ¿no? Tuve la experiencia del accidente y yo pensé que me iba a morir, ¿no? Pero yo no era realmente de gravedad lo mío, aunque sí fue bastante turro eso, pero bueno. Y yo dije, bueno, me voy a morir, dije entre mí, yo ya me resigné, ¿no? No me puse a llorar, no me desesperé nada. En mi
conciencia o media inconsciencia, ¿no? Yo dije, bueno, ya me voy a morir, dije. Ya me llegó la hora, ¿no? Y bueno, hice una pequeña reflexión de mi vida, ¿no? Y después me quedé pensando y dije, bueno, Dios, si me vas a llevar, llévame, le dije así yo, ¿no? Si me vas a llevar, llévame, le dije, ¿no? Pero a mí no me dejes, yo le decía, porque yo no sabía lo que había pasado, simplemente yo salí por ahí volando. No quiero quedar en una silla de ruedas, no quiero quedar deforme, nada, no quiero quedar incapacitado mejor. Eso fue lo que le dije a Dios, ¿no? Si me vas a tener así, mejor llévame, le dije, ¿no? Pero también le dije a él, si me vas a dar la vida, le dije, dámela para servirte, ¿no? Dámela para servirte, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ¿no? Vivitos y enteros, ¿no? Entonces, miren, y yo siempre reflexiono en eso, ¿no? A veces cuando me desanimo, lo que sea, ¿no? Y yo digo, yo debería ya estar muerto, ¿no? ¿Y cuántas veces no me he salvado la vida, de verdad? Eh, y digo, aquí estamos por algo, ¿no? Entonces, miren, en este sentido, si ustedes alguna vez han tenido una experiencia así, Dios les ha permitido seguir vivos, les has librado a quién sabe de cuántas cosas más, mis queridos hermanos, no seamos ingratos, ¿no? No les dije no seamos ingratos, ¿no? Si Dios ha permitido que sigamos vivos es por un propósito, ¿no? Y si Dios nos ha resucitado en este sentido, ¿no? Es por algo, ¿no? Vemos que cada resurrección que hubo en la vida, en la Biblia, perdón, fue por el propósito de algo. Incluso a veces el hijo de la viuda, ¿no? ¿Cuál fue el propósito del hijo de la viuda, ¿no? De algunas viudas que se ve en la Biblia, ¿no? Justamente porque tenían, ¿no? Un propósito, ¿no? En este caso no solamente cuidar a sus madres, ¿no? Sino quién sabe la vida realmente de esos jóvenes, cómo llegó a ser, ¿no? Cuánto bien hicieron, ¿no? Entonces, miren, aquí se va a resucitar a alguien que hace un gran bien a la iglesia, ¿no? Entonces, miren, el apóstol Pedro, obviamente, más que seguro el Espíritu Santo le ha de haber dado la orden porque ellos no hacían nada sin la voluntad de Dios, ¿no? Fue hasta allá, ¿no? Le mostraron las túnicas que ella hacía, ¿no? Llorando a la gente, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro saca a todos, ¿no? Del cuarto. ¿Por qué hace esto? Quizás, no sé, ¿no? Yo me voy a poner en los zapatos del apóstol Pedro, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a resucitar a alguien. Primero que nada, sacaría a todos en el sentido para que haya reverencia. Una. Quizás para que nadie imite lo que yo voy a hacer, pensando de que cualquiera tal vez puede resucitar, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Para que no se ponga en duda el milagro. ¿Por qué? Porque, digamos, yo cojo, me pongo de rodillas a los pies de la cama de una persona que está muerta, ¿no? Y yo simplemente oro. Muchos van a decir, pero si solamente oró. O si yo cojo y le pongo las manos, muchos van a decir, le hizo imposición de manos, le pasó su poder, le pasó la mitad de su vida, ¿no? O quién sabe, ¿no? Siempre va a haber este tipo de especulaciones, ¿no? Entonces a veces es mejor quedarse en la incógnita, es mejor, como dicen, ahí se cumple la palabra, ¿no? Bendita ignorancia, ¿no? Entonces a veces es mejor eso que tal vez presenciar cosas que nos van a hacer dudar, ¿no? Conformémonos con simplemente saber que resucitó. ¿Cómo la resucitó? No sabemos y no nos interesa. La resucitó y eso es lo importante, ¿no? Podríamos decirlo así, siendo un poquito más directos, ¿no? Entonces el apóstol Pedro la resucitó. Bueno, aquí nos habla de que se puso de rodillas, oró, ¿no? Volviéndose, bueno, le dice Tabita, ¿no? O Dorcas, que es lo mismo, ¿no? Levántate, ¿no? Y bueno, aquí el apóstol Pedro da un gran paso de fe, ¿no? Ella abrió sus ojos, ¿no? Lo vio al apóstol Pedro, se incorporó, él le dio la mano, la levantó y llamando a los santos, bueno, llamando a los que estaban ahí, mejor dicho, ¿no? La presentó ante ellos viva, ¿no? Entonces dice que esto fue notorio por toda Jope, ¿no? Y muchos creyeron en el Señor, ¿no? Ahora este milagro que se acaba de hacer otra vez, otro milagrazo, ¿no? Hace también que toda la iglesia y los de la ciudad de Jope, ¿no? También crean en Dios, ¿no? Entonces fue algo bastante increíble. Entonces miren, vuelvo y repito, Dios no es un Dios que da espectáculos. Dios no es un cómico, ¿no? No es alguien que entretiene a la gente. Dios cuando resucita a alguien o hace lo que sea, ¿no? Es con un propósito mayor, ¿no? Dios cuando hace un beneficio a un hombre, a una mujer, o a un ser humano, mejor dicho, lo hace para no solamente de beneficio de él, sino de muchísimos, de todos los que le rodean, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, ese es del capítulo 9, ¿no? No hay más que decir. Vamos a los comentarios del Espíritu y Profecía. No los he leído. Vamos a ver qué nos
nos reservan, ¿no? Y bueno, la primera cita nos dice: la nueva fe florecía en Damasco. Y dice así: la nueva fe, dice, parecía haber adquirido vida renovada y energía renovada en Damasco. El trabajo de suprimirla debía comenzar allí y Saulo fue escogido para esa obra. Entonces en Damasco estaba pasando algo interesante, ¿no? Y la cosa se estaba haciendo grande. Entonces los fariseos le pusieron ojo ahí, ¿no? Damasco, vamos para allá. Y lo mandaron al mejor de ellos, a Saulo o a Pablo, ¿no? Siguiente cita: Saulo confundido y engañado, dice. Saulo tenía energía y celo abundante para eliminar una fe errónea, persiguiendo a los santos de Dios, encerrarlos en prisiones y hacerlos morir, ¿no? Ahí está, ¿no? No mataba, dice, con sus propias manos, pero tenía voz en las decisiones y las sostenía con intenso celo. Preparaba el camino y entregaba a los creyentes del Evangelio en las manos de los que les quitaban la vida. Pablo mismo dice, refiriéndose a su celo: yo estaba enfurecido sobremanera contra ellos, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, recurría no a los más humildes e ignorantes, sino a los más respetados religiosos del mundo, a los hombres que tuvieron una parte al entregar a Cristo a la muerte, hombres que poseían el espíritu y el modo de pensar de Caifás y los de su círculo. Saulo pensaba que si esos grandes hombres tenían disposición ayudantes religiosos y decididos, sin duda podrían terminar con ese puñado de fanáticos, ¿no? De modo que Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, ¿no? A fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cristo permitió esto y muchísimos perdieron la vida por creer en él, ¿no? Bueno, ya saben que el propósito de un mártir no es simplemente dar un espectáculo, ¿no? Sino justamente llevar, quién sabe cuántas almas lleva un mártir. Solamente en el cielo se va a poder saber eso, ¿no? Pero bueno, dice: Pablo creía sinceramente que estaba persiguiendo a una secta débil, ignorante y fanática. Miren, ahí está, Pablo era sincero totalmente, ¿no? No comprendía que él mismo era confundido y engañado, y que por ignorancia seguía bajo la bandera del príncipe de las tinieblas, ¿no? Pablo era sincero, era un cristiano, podríamos decirlo en todo el sentido de la palabra, pero estaba equivocado. Su fe, que tenía que ir para allá, se estaba yendo para acá, pero él no lo sabía, ignoraba justamente esto, ¿no? Siguiente cita nos dice: la incredulidad de Saulo era sincera, pero no excusable. Vamos ahí, dice: la mente que resiste la verdad verá todo dentro de una luz distorsionada. Estará entrampada en las redes del enemigo y verá las cosas como las ve el enemigo. Saulo de Tarso era un ejemplo de esto. Dice: no tenía derecho moral a ser incrédulo, pero había preferido aceptar las opiniones de los hombres que el consejo de Dios. Repito, pero había preferido aceptar las opiniones de los hombres que el consejo. Y miren, a veces nosotros nos quedamos con eso. Bueno, pero la mayoría dijo eso. Pero el pastor dijo aquello. ¿Estará bien? ¿Qué dice tu conciencia? Eso es todo, ¿eh? ¿Qué dice tu conciencia, no? ¿Y saben por qué digo que dice tu conciencia? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a decir la verdad. Nuestra conciencia, como se la llama humanamente, ¿no? No es nada más que el Espíritu Santo, siempre te va a decir la verdad. Estaban a su alcance las profecías que señalaban al Mesías, pero prefirió los dichos de los rabinos, las palabras de los hombres. Saulo, en su sabiduría propia, no conocía a Dios ni a Jesucristo, a quien él había enviado. Ahí está. Tenía el alcance como nosotros en la actualidad tenemos el alcance a toda la palabra de Dios. Y yo ya les he dicho un montón de veces a ustedes: no se crean lo que yo les digo, por favor, duden de mí. Yo soy tan hombre como ustedes, ¿no? Ustedes están en el derecho de ver si lo que yo les estoy diciendo es mentira o es verdad. Puede ser que yo sea todo un falso, como puede ser que también sea todo un verdadero. O puede ser que también yo a veces en mi ignorancia ignore ciertas cosas y haga ciertas enseñanzas erróneas. Puede pasar. Oigan, yo no soy un ángel, ni Dios, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, miren, Pablo, ¿qué se quedó? Se conformó con lo que decían los rabinos. Él no hizo una investigación profunda. ¿Realmente será este el Mesías?
Porque Saulo debió haber escuchado algo de Jesús. No parece que no lo conoció, ¿no? Ni le interesó verlo. No, pero al menos había escuchado algo de él, de las cosas que le había dicho. Yo me imagino que en la mente de él, cuando escuchaba ciertas cosas que Jesús había dicho y ciertos informes que le decían de él, debió haber recordado muchos pasajes de la Torá. Pero quizás simplemente consultando a su maestro, se quedó con el consejo de él y de nada más, ¿no? Cuando posteriormente narra su caso, declaró que pensaba que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo era sincero en su incredulidad, no era presuntuoso, y Jesús lo detuvo en su carrera y le mostró qué lado estaba trabajando. El perseguidor aceptó las palabras de Cristo y fue convertido de la incredulidad a la fe de Cristo, ¿no? Miren, ahí está. Pero Pablo, miren, a pesar de que Pablo estaba por ahí medio, él era sincero, ¿no? Y cuando se le mostró la verdad, a diferencia de muchos, él no se quedó a decir, no, eso no puede ser. No me la creo. Él cogió y dijo, esta es la verdad. La aceptó. No tuvo orgullo en ese sentido, ¿no? Y nosotros tenemos que ser así. Si algún día nos muestran que estamos equivocados, mis queridos hermanos, simplemente aceptemos la verdad. Y bueno, sigamos, dice. Saulo no trató, dice, con indiferencia la incredulidad que lo había inducido a seguir en las huellas de Satanás y había causado sufrimiento y muerte a los demás. Valor a los demás valor en la tierra. No sé. Aquellos de quienes el mundo no era digno, dice. No pretendió, dice, que era excusable ese error de juicio. Miren, no se sacó la vuelta, ¿no? No se hizo bueno, es que yo no sabía. No. Mucho después de su conversión, habló de sí mismo como el principal de los pecadores. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No presentó ninguna excusa por su cruel proceder al seguir fielmente los dictados de una conciencia que era falsa. Miren qué bonito, ¿no? Me encanta en ese sentido Pablo, ¿no? Vuelvo a decir, no se sacó la vuelta, no se hizo el loco, ¿no? Dijo, bueno, es que yo no sabía. No. Él dijo realmente. Miren, nosotros, aún, como ya les he dicho varias veces, aún en los tribunales de este mundo, ¿no? Ignorar algo no te excusa del crimen, ¿no? Y tú no puedes decir, es que yo no sabía que era ladrón y cuando yo fui ese día yo pensé que íbamos a ver una película. Y realmente cogieron y asaltaron un almacén. Tú no puedes darles excusa a un juez. El juez no te va a decir, bueno, está bien, vayas. No. El juez debe decir, bueno, usted tenía, ¿no? Estaba en su derecho, ¿no? De saber qué iba a hacer, con quién iba a hacer, o al menos de denunciar o algo. En ese sentido, a veces nosotros nos excusamos. Nosotros nos excusamos decir, es que yo no sabía. Yo no sabía que eso hacía daño, ¿no? Hoy vivimos en la era de la información, mis queridos hermanos. Podemos saberlo todo, ¿no? Y bueno, vamos terminando. Vamos a las citas finales, dice. La siguiente cita dice, fue cegado para que pudiera ver. Miren, ahí está la ironía, ¿no? Que les decía. Qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad pensando que estaba presentando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Cuando el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. O sea, se odió a sí mismo por todo por lo pecador que había sido, ¿no? El poder de la gloria de Cristo podría haberlo destruido, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Miren, me gusta esta palabra, pero Pablo era un prisionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la presencia de aquel a quien había blasfemado, pero eso sucedió para que pudiera tener vista espiritual. Lo mismo que le pasó a Sansón, ¿no? Me recuerda exactamente a esa misma historia, ¿no? Para que pudiera ser despertado del letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuando despertó, su conciencia actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Ya no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. En los días y las noches de su ceguera tuvo tiempo para reflexionar y se rindió ante Cristo, sintiéndose impotente y sin esperanza. Solo Cristo podía perdonarlo y revestirlo de justicia. O sea, imagínense ustedes esto, ¿no? Saber que
en vez de estar haciendo la obra de Dios, estaban haciendo la obra del diablo, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cómo se sentiría? Debió haber sido un golpe tan. Es como cuando uno se entera, ¿no? De que ha sido traicionado, ¿no? Yo creo que más o menos así. Pero en este caso yo no, a mí no me traicionaron, yo traicioné. Y no me di cuenta. ¿Alguna vez han lastimado los sentimientos de alguien sin darse cuenta? Creo que todos hemos hecho esto, ¿no? Se siente bonito, feo. Se siente horrible, se siente terrible en realidad. Bueno, siguiente cita dice, es necesaria, dice, la cooperación divina y humana, dice. El Señor siempre da su obra a la gente humana. Aquí está la cooperación divina y humana. En esto consiste en que el hombre actúe obedeciendo a la luz divina que recibe. Si Saulo hubiese dicho, Señor, no siento el menor deseo de seguir tus órdenes específicas para alcanzar mi salvación, entonces, aunque el Señor hubiera hecho brillar 10 veces más luz sobre Saulo, habría sido inútil. La obra del hombre es cooperar con el divino. O sea, tenemos la voluntad de cooperamos o no. Y el conflicto más duro y severo viene junto con el propósito y la hora de la gran resolución y decisión del ser humano de inclinar su voluntad y el rumbo de su vida ante la voluntad de Dios y el rumbo que Dios indica. El carácter determinará la naturaleza de la resolución y la acción. Lo que uno hace no está en armonía con los sentimientos o las inclinaciones, sino con la voluntad conocida de nuestro Padre que está en el cielo. Seguid y obedeced las directivas del Espíritu Santo. Ahí está, mis queridos hermanos, ¿no? Jesús mismo en persona podía coger y aparecerse a Pablo. Si Pablo realmente no quería seguir a Cristo, señores, no servía de nada. ¿Cuántas personas, mejor dicho, vamos a decirlo así, tuvieron la oportunidad de seguir a Cristo? Vamos con el joven rico. Tuvo a Cristo en persona, cara a cara. Le dijo, era, solamente te falta una cosa, nada más. ¿Qué hizo el joven rico? Cogió y se fue. Saqueo se subió a un árbol para verlo. Realmente se ve desde el principio que Saqueo quería seguir a Cristo, ¿no? Y bueno, vamos terminando, dice, las marcas del Señor Jesús. Dice, él, Pablo, tenía que llevar consigo en el cuerpo, en sus ojos, que había sido cegado por la luz celestial, las marcas de la gloria de Cristo, ¿no? Y bueno, parece que eso lo llevó toda su vida, ¿eh? Siguiente cita, bautismo de Pablo. Pablo fue bautizado por Ananías en el río de Damasco. Entonces se fortaleció con alimento e inmediatamente comenzó a predicar a Jesús ante los creyentes de la ciudad, los mismos a quienes había tenido el propósito de destruir cuando salió de Jerusalén. O sea, en vez de matarlos, fue a predicarles, ¿no? Qué increíble. Y la última cita, que está un poquito larga, nos dice, se encuentran dos grandes personajes. Vamos a ver, ¿de quién se está hablando? De Pablo y de Bernabé, ¿no? Dice, las puertas de la ciudad eran celosamente vigiladas día y noche para impedir su escape. La preocupación de los discípulos los condujo a Dios en oración. Dormían poco tiempo mientras se afanaban buscando formas y medios para ayudar a escapar al apóstol escogido. Finalmente concibieron un plan. Por la noche fue puesto en una canasta en una ventana desde donde descendió y fue bajado por la muralla. Pablo escapó de Damasco en tan forma humillante. Bueno, humilde diría yo. Bueno, después continuó su viaje a Jerusalén con el deseo de conocer a los apóstoles que estaban allí y especialmente a Pedro, ¿no? Deseaba muchísimo encontrarse con el pescador galileo que había vivido, orado y conversado con Cristo en la tierra. O sea, quería conversar con él, tener esa experiencia espiritual. Trató de asociarse con sus hermanos, los discípulos, pero fue grande su dolor y desengaño cuando descubrió que no lo recibían como a uno de ellos, ¿no? Le tenían desconfianza, ¿no? Bueno, yo hubiera entendido también, ¿no? Recordaban sus persecuciones anteriores y sospechaban que estaba disimulando para engañarlos y destruirlos, o sea, para infiltrarse, ¿no? Es cierto que había oído de su maravillosa conversión, pero como se había retirado inmediatamente de Arabia y después no había oído nada definido acerca de él, no habían dado crédito al rumor de su gran cambio. O sea, habían sus huecos, ¿no? Que daban a dudar, ¿no? Bernabé, que había contribuido generosamente de sus recursos para sostener la causa de Cristo y para aliviar las necesidades de los pobres, había conocido a Pablo cuando se oponía a los creyentes. Miren, eran como quien dijera viejos conocidos, ¿no? Ahora tomó la iniciativa y renovó ese trato. Oyó el testimonio de Pablo en cuanto a su milagrosa conversión y sus experiencias a partir de ese tiempo. Creyó plenamente y recibió a Pablo, lo tomó por la mano y lo llevó a la presencia de los apóstoles. Bernabé relató lo sucedido, lo cual acababa de oír.
que Jesús personalmente se había aparecido a Pablo mientras iba a Damasco, que había conversado con él, que Pablo había recobrado la vista en respuesta a las oraciones de Ananías, y después había declarado en la sinagoga de la ciudad que Jesús era el Hijo de Dios. Los apóstoles no vacilaron más, no podían resistir a Dios. Pedro y Jacobo, que en ese tiempo eran los únicos apóstoles que estaban en Jerusalén, dieron la diestra en señal de compañerismo al que una vez había sido fiero perseguidor de su fe, y entonces fue tan amado y respetado como antes había sido temido y esquivado. Aquí se encontraron los dos grandes personajes de la nueva fe: Pedro, uno de los compañeros elegidos de Cristo mientras estaba en la tierra, y Pablo, un fariseo que después de la ascensión de Jesús se había encontrado con él cara a cara, había hablado con él y también lo había visto en visión, así como la naturaleza de la obra de Cristo en el cielo, ¿no? Mis queridos hermanos, se encontraron dos gigantes. Y dos gigantes de la iglesia cristiana, ¿no? Y hombres que hicieron una obra, pero que ya la vamos a seguir viendo en los siguientes estudios que vamos a seguir haciendo, ¿no? Qué increíble, qué bonito, ¿no? Qué emoción a mí me da leer estas palabras, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí llega el estudio del día de hoy. No hay nada más que decir. Bueno, yo casi ya acabo todo lo que me toca de leer de Hechos, pero se me está complicando grabar siempre se me complica grabar un poco, la verdad. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, de igual manera, ahí me avisan. De igual manera, y tienen diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias, ¿no? PayPal deshabilitado por el momento, hasta nuevo aviso, hasta algún día, mejor dicho. Pero ahí tienen otras maneras en las que pueden ayudar. Muchas gracias. Se aprecia realmente toda la ayuda que se recibe. Sé que la situación está muy difícil en todo el mundo, ¿no? Así que ahora más que nunca le doy gracias a Dios por todo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.